Buenas tardes, soy Nicole de Jarandilla y formo parte del equipo de este congreso encuentro entre descendientes de veratos extremeños y andaluces que se fueron a cortar caña de azúcar primero en Hawái y después emigraron casi todos años después a California. Hola, buenas. Soy Ana, muchos de vosotros me conocéis y soy de aquí de Jarandilla. Pertenezco a una asociación que hemos hecho llamada Hawaii Spanish. Alrededor de 1907 hasta 1913, en el norte de Extremadura, en La Vera inclusive y en toda Extremadura en general, tuvieron que emigrar a otros países para poder formar su familia, muchos de nuestros antepasados, y buscar otros medios de vida, porque aquí era insufrible. Fueron un viaje de 2 meses, todo alrededor de América para llegar 2 meses después a las Islas Hawái. Fueron casi todos inmigrantes a la isla de Maui, que es una isla volcánica muy salvaje. Allí cortaron caña de azúcar y trabajaron en la piña. De los descendientes de Jarandilla, durante este viaje murieron 4 niños que fueron tirados por la borda. Hay historias que ponen los pelos de puntas. Entre ellos mi abuela y mi bisabuelo tuvieron que marcharse hasta Gibraltar. Fueron con sus paisanos, 66 jarandillanos de Jarandilla de la Vera. Y luego mi abuelo, al ver el carguero, se volvió atrás y no montó. Y gracias a ello, hoy estoy aquí. Después de tantos años y buscar tanto entre California, Andalucía, Extremadura, toda la zona de la Vera, toda la zona del Alagón, hemos conseguido por fin que los familiares se puedan ver y se puedan juntar después de tantísimos años. Los de California se juntarán con todos sus familiares extremeños y todos sus familiares andaluces. Estamos hablando de 54 americanos del estado de California descendientes de estos inmigrantes. Vendrán aquí a conocer a familiares casi totalmente desconocidos, con unas excepciones, y a conocer por fin la zona de donde partieron sus bisabuelos y abuelos. Hemos preparado encuentros a nivel familiares, visitas guiadas en inglés y en español para conocer Jarandilla y toda la Vera, y después esta gente llega también al Alagón a conocer otra parte de la familia y a Cáceres para los encuentros más académicos antes de dirigirse a Andalucía a conocer otra parte de la familia. Son gente que tiene ganas de estrechar lazos con parientes desconocidos aquí en Jarandilla, en Madrigal, en Villanueva. También hay algunos que son del Viejo, de Pasarón, de Jaraíz. El día 25 de octubre vienen de California los descendientes de aquellos familiares que se fueron, que se marcharon. Y se hará un congreso. Empieza el día 25 en Cáceres capital, visitarán todo Cáceres monumental y después de visitar todo Cáceres, les estaremos esperando aquí en Jarandilla, a las puertas del Parador, casi desde donde se fueron. También desde toda la Vera van a venir personas a recibirles, también desde Villanueva. Es que va a ser muy emotivo volverse a ver esos familiares y volverse a abrazar. El recibimiento va a ser en el Parador, estará el grupo folclórico, acto seguido subiremos al castillo, habrá una cosita para que, un aperitivo para que prueben nuestras delicatessen que tenemos en la Vera. Luego aquella noche ya dormirán en el Parador. Al día siguiente se darán charlas también en nuestro pueblo, los llevaremos a Yuste, en fin, por la noche estaremos en Villanueva, luego al día siguiente se trasladarán al Valle del Alagón,
a Montehermoso, irán a Coria, pasarán el día allí también con sus familiares, porque esto es a nivel de toda Extremadura. Esta gente en California, por circunstancias muy especiales, progresaron y son de un alto nivel económico. Son gente que tiene ganas de ver la calle donde estaba la casa del bisabuelo, el cementerio, la iglesia donde fueron bautizados. Y creo que es el primer encuentro de muchos en el futuro, porque hay mucho interés en California, especialmente en la zona de San Francisco y todos los 17 pueblos de la bahía donde se asentaron estos descendientes. Hay muchísimo interés en venir en la Vera y esta gente creo que es un aporte fabuloso para la comarca porque son futuros embajadores de nuestra comarca en América.